Buenas, buenas, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a este episodio 3, segunda parte. Y como toda segunda parte, la gran ventaja que tiene es que ya no hay que hacer introducción. La introducción quedó en la parte uno. Así que ya hicimos una breve explicación de por qué es tan importante el oxígeno y por qué está tan relacionado a la intensidad de la actividad física. Así que hoy nos vamos a dedicar de lleno a ver diferentes modos de medir el volumen consumido de oxígeno para diferentes actividades físicas. Y lo que vamos a hacer, una de las cosas más importantes que tienen que prestar la atención de este video, es en cómo vamos a ir analizando cada uno de estos métodos, porque es lo que ustedes después van a tener que hacer en el trabajo práctico. Nosotros vamos a ver 5 métodos de campo más el gold standard. Vamos a ir analizando diferentes aspectos de su validez, de su fiabilidad. Y ustedes tienen que prestar atención a cuál es el análisis que hacemos y después tienen que hacer algo similar al método que ustedes propongan para el trabajo práctico. Entonces, bien, vamos a arrancar primero que nada con el gold standard que tenemos para medir el volumen máximo de oxígeno. Habíamos dicho que el VO2 máximo o el consumo máximo de oxígeno es el volumen de oxígeno que una persona puede inhalar, distribuir, utilizar y exhalar a una actividad física o durante una actividad física de máxima intensidad. Entonces, si nosotros hablamos del indicador VO2 máximo para medir esto, solo podemos hablar de una forma de medirlo y es una ergoespirometría. Como ustedes van a ver en el apunte, o como ya habrán visto en el apunte, esto que ven en la imagen es una ergoespirometría. Consiste en un equipo que lo que hace es analizar gases y ustedes van a ver ahí que tiene dos mangueras. Una manguera de ingreso y una manguera de egreso. Por la manguera de ingreso, ahí pueden ver a su izquierda dos tubos que lo que hacen es administrar una cantidad medida de aire de la cual sabemos exactamente cuánto oxígeno contiene. Con lo cual, midiendo el flujo de aire que ingresa, podemos saber exactamente cuánto oxígeno está ingiriendo la persona. A la vez, está subida la persona sobre una cinta de correr o sobre una bicicleta que es también llamada cicloergómetro, o también algunos utilizan un remoergómetro, ya que es interesante que esta prueba se haga de manera lo más transferible posible al deporte que después va a realizar la persona a la que estamos testeando. Entonces, si la persona hace remo, no tiene tanto sentido que la evaluemos sobre una cinta de correr. Entonces se utiliza el remoergómetro. En este caso se está testeando en una cinta de correr. Entonces decíamos que por la manguera de ingreso vamos a ir midiendo exactamente cuánto aire ingresa y por lo tanto saber exactamente cuánto oxígeno estamos administrando. Y a medida que la cinta empiece a ir más rápido, la persona empieza a correr más rápido también, va a ir variando. Por un lado, la cantidad de oxígeno, la cantidad de aire que demande, es decir, va a aumentar la frecuencia respiratoria, cada vez va a inhalar más aire y con más aire va a venir más oxígeno. Pero a la vez también se va a modificar la cantidad de oxígeno o sea, la proporción entre el oxígeno que entra y el oxígeno que sale, porque habíamos dicho que en el VO2 máximo nosotros medíamos el oxígeno que entra, el que se transporta, el que se utiliza, todo eso se lo vamos a ir restando y cuando salga oxígeno, porque siempre algo de oxígeno sale, vamos a ver la proporción entre lo que entró y lo que salió. A medida que la intensidad de la actividad física aumente, vamos a ver que la proporción que se consume es cada vez mayor. Es decir, la diferencia entre lo que entra y lo que sale es mayor porque se consumió más adentro. A la vez, el equipo lo que hace no solo mide el oxígeno que está entrando, mide también el oxígeno que está saliendo y mide también el dióxido de carbono que exhala la persona. Esto tiene que ver con un indicador que quizás hayan visto en fisiología y si no lo vieron o no lo recuerdan, lo vamos a ver en la clase que viene cuando nos metamos en el maravilloso mundo de la actividad física de carácter anaeróbico y con su protagonista el lactato. Pero hay un indicador que se llama cociente respiratorio en el cual se va evaluando la relación entre oxígeno y dióxido de carbono y eso indica el carácter de
el metabolismo que se utilizó durante la actividad física. Este equipo puede medir eso también. Pero en este caso que estamos hablando de actividad física aeróbica, solo nos vamos a concentrar en que puede medir el oxígeno que sale. De esta forma, si bien no es una medida estrictamente directa, un método estrictamente directo de medición, porque hay algunos métodos físicos o matemáticos o químicos en el medio que intervienen y permiten hacer algunas conversiones, pero esto es natural porque el oxígeno es invisible, nosotros no podemos ver las partículas de oxígeno entrando y saliendo de manera de poder contar, entraron 10, salieron 5, entonces se consumieron 5. Entonces tiene que haber alguna manera de poder detectar ese oxígeno y cuantificarlo. Entonces, si bien no es una medida estrictamente directa, podríamos decir que es la medida más directa posible para una magnitud o para una variable de estas características. Así que, por ser directa y por ser, como ustedes pueden ver ahí, muy sofisticada y altamente sensible, esto es un equipo de nivel biomédico, digamos, esto es un equipo que se utiliza a nivel médico. Por todas esas razones es que es el método más fiable, más válido y por lo tanto es considerado el gold standard. Y en este caso no es solo el gold standard, sino que es la manera de medir el VO2 máximo. Lo que nosotros vamos a ver más adelante, que son las pruebas de campo, lo que hacen es estimar un VO2 máximo. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo miden, sino que tienen una naturaleza muy similar a la de las fórmulas que vimos en la parte 1 para frecuencia cardíaca. Esas fórmulas que habíamos visto, 220 menos la edad o 208 menos 0,7 por la edad, esas fórmulas salían de medir con el electrocardiograma y hacer una especie de recta y ver qué fórmula tengo que aplicar yo a un parámetro que pueda medir, en ese caso la frecuencia cardíaca, la edad, para calcular la frecuencia cardíaca. En este caso también se hace una curva, una recta, a partir de mediciones con este equipo y se va viendo con los parámetros que provienen de pruebas de campo, como pueden ser una velocidad o una distancia recorrida, qué fórmula se puede aplicar para que se obtenga un resultado muy parecido al del ciclo ergómetro, al de la ergoespirometría. Entonces, de esa forma, por medio de una vinculación matemática, yo puedo sacar un resultado bastante similar al del ciclo, a la ergoespirometría, sin tener que recurrir a este método. ¿Por qué no quiero recurrir a este método? Porque es un método muy costoso, que casi nadie tiene, digamos, hay poquitos lugares, por ejemplo acá en Argentina, que tienen esta posibilidad de medir así a una persona. Y además que, como pueden ver, es bastante invasivo para la persona que está siendo evaluada. Digamos, las condiciones en las que corre no son para nada parecidas a las que va a correr en su deporte. Si bien últimamente está viendo cada vez más ergoespirómetros portátiles que una persona puede agarrar en una pista y correr libremente y que el analizador de gases vaya censando estas cosas, de todas maneras siempre tiene una máscara puesta y una mochila puesta, lo cual mete algún grado de error, algún grado de incomodidad que puede modificar el resultado. Entonces, bien, acá podemos ver que si bien el método es súper sensible, súper válido, súper fiable, tiene sus contras. Y tenemos alternativas que también van a tener sus contras y las vamos a ir viendo una a una, pero que son muy prácticos, muy económicos y nos pueden brindar un resultado casi tan útil como medir exactamente el VO2 máximo. Bien, entonces vamos ahora a ir viendo uno a uno los métodos de campo que tenemos, estos métodos alternativos, que con muy poquito material, con quizás algunos conos, un silbato o una pista de audio que nos puede ayudar a marcar los tiempos, con esas poquitas cosas que son muy fáciles de conseguir, podemos tratar de estimar este indicador VO2 máximo que es tan útil, tan necesario y que nos puede permitir ir racionalizando las cargas de entrenamiento o de preparación física de la persona que estemos preparando de una manera mucho más confiable. Entonces, la primera que vamos a ver, la primera prueba de campo que vamos a ver,
es el 20 Meter Shuttle Run Test, o también llamado VIP Test. Es el test de 20 metros. Lo pueden encontrar, no es que lo pueden encontrar, hay variaciones como el Kurznavet, el Yo-Yo Test, el 30-15 IFT, y hay algunos otros que tienen muchas similaridades, pero tienen diferencias también. Nosotros acá vamos a ver este en particular, porque está en la bibliografía, está tanto en el libro de Fukuda como en el libro de Martínez López, los pueden encontrar ahí con los protocolos, y también está analizada su fiabilidad y validez en un trabajo que también les dejo en la bibliografía, en donde están analizadas la validez y fiabilidad de todos los métodos que vamos a ver hoy. Están todos en un solo trabajo, por eso agrupé estos test en particular, porque son muy conocidos, muy utilizados y a la vez estaban todos ahí analizados en un mismo trabajo, con lo cual ustedes pueden leerse ese trabajo que encima está en castellano, además está en castellano. Es el trabajo de García, lo van a tener ahí en la bibliografía. Pueden leerlo y pueden ir viendo test por test cómo se desempeñó cada uno. Entonces, este test de 20 metros, la particularidad que tiene es que se van a colocar conos separados por 20 metros y la persona va a ir de un cono al otro tratando de llegar en el tiempo que le indique un bip en una pista de audio. En general se usa una pista de audio porque esos bip van siendo cada vez más cercanos uno de otro. El tiempo que tienen para ir de un cono al otro es cada vez menor. Entonces hacerlo una persona misma con un silbato se podría hacer tranquilamente, pero requiere ir sabiendo exactamente cuándo tiene que tocar el silbato para iniciar y para terminar de acuerdo a cada velocidad. Además que son muchas veces, van siendo muchos estadios y es necesario que la persona que está tocando no se pierda. Además, la persona que está como evaluadora tiene que estar verificando que los deportistas o las deportistas que están siendo evaluados puedan llegar de un cono a otro en el tiempo que indica la señal sonora. A la segunda vez que no llegan al tiempo necesario hasta el otro cono, quedan afuera del test y ese es el estadio máximo al que pudieron llegar o la velocidad máxima a la que pudieron llegar. Eso es lo que se registra cuál fue el estadio máximo al que pudieron llegar. Después hay unos cálculos que los van a poder encontrar en todas las bibliografías que les dije. Y a partir de ese cálculo se estima el VO2 máximo. ¿Por qué acá no puse el cálculo y no hacemos, digamos, mucho hincapié en cómo obtendría yo un resultado? Que igual lo podemos hacer después en las clases en vivo si quieren, pero estos test, ustedes podrán usar este u otro y cada uno va a ser distinto y ustedes van a tener que ir buscando el que más se adecue a la condición o a lo que ustedes quieran evaluar. A mí me interesa que ustedes entiendan la lógica y entiendan cómo determinar si ese test les sirve o no les sirve. Entonces ahora vamos a hacer un breve análisis de este test para ver en qué situaciones puede servir y cuán confiable es, como para que ustedes, si se ajusta a las condiciones que tienen en el lugar donde van a estar entrenando ahora o en un futuro, puedan decidir si les sirve o no les sirve. Después, cómo realizarlo, se pueden sentar tranquilos con, por ejemplo, el libro de Martínez López o traducen el de Fukuda y ven exactamente cómo hacerlo, tienen ahí los cálculos, tienen todo. Entonces, pasemos a analizar este método. La principal característica que tiene este método con relación a los que vamos a ver posteriormente, tanto este como el Kurznavet, como el Yo-Yo Test, como el 30-15 IFT y como todos los que se le parecen, es que es un test de resistencia o un test de capacidad intermitente. Es decir, requiere frenos y arranques. Frenos y arranques. La persona va hasta un lado, frena y va hacia el otro lado. Las diferencias entre los diferentes tests o las diferentes versiones de los tests, porque por ejemplo el Yo-Yo Test tiene varias versiones. Entonces, por ejemplo, está la versión Recovery 1, en donde uno tiene un espacio después de los conos para recuperar. Entonces llega hasta el cono y puede caminar unos metros y vuelve y tiene ese tiempo para recuperar y después arranca de nuevo. En contraposición de otras versiones en donde apenas llega, ¡ting!, tiene que salir para el otro lado, ¡ting!, tiene que salir para el otro lado, como que nunca descansa. Entonces cada uno va testeando una capacidad diferente, algunos es de
cuánto tarda en recuperar, cuánto tiempo necesita para recuperarse y salir de nuevo y poder cumplir con la velocidad. Y otros simplemente lo que estiman es cuánto puede aguantar, hasta qué velocidad llega en una carrera que tiene frenos y arranques, frenos y arranques, frenos y arranques constantemente, porque eso también genera un desgaste extra diferente al de si uno está corriendo para adelante a una velocidad continua. Además, este test, similar a otros que vamos a ver, es incremental. Cada vez la exigencia es mayor, la dificultad arranca muy fácil, uno llega muy fácil de un cono a otro y después cada vez es más difícil hasta que en un momento ya no puede más. Algunos, como el 3015 IFT, por ejemplo, considera una variable que otras versiones no consideran tanto, que es la posibilidad de que intervenga una energía proveniente de sistemas metabólicos anaeróbicos. Entonces, puede pasar que ya en los últimos estadios uno se esfuerce un poquitito por encima de su capacidad aeróbica y logre por ahí llegar 1, 2, 3 veces más a raíz de esa capacidad anaeróbica. Entonces eso en el 3015 IFT, por ejemplo, está considerado. Entonces esto se los digo para que ustedes, cuando lean las características del test, de cada test, vean a ver cuál les puede ser más acorde al deporte en el que ustedes están. Esto claramente tiene mucha correlación con deportes de situación, con deportes acíclicos. Entonces, gente que hace básquet, gente que hace fútbol, gente que hace hockey, puede llegar a utilizar este test. Ahora, si estoy entrenando a una persona que corre maratones, no tiene mucho sentido utilizar este test donde va a tener que estar frenando y arrancando constantemente, porque no coincide con las características del deporte que va a utilizar. Entonces, ahí tienen un aspecto muy importante cuando en el trabajo práctico hablemos de la aplicación. Tiene que tener una coincidencia las características del test con las características del deporte en el que yo lo voy a usar. Entonces, si yo voy a elegir un test para un deporte, tengo que justificar en qué se parece o qué similitud tiene ese test con el deporte que yo voy a evaluar. Ahora, podría pasar que no haya nada parecido al deporte que yo evalúo. Y bueno, podemos, por eso también en el trabajo se pide adaptar un test a un deporte que quizás no se esté utilizando hasta el momento. Ustedes podrían agarrarlo y utilizarlo para algún deporte que en principio parecería no aplicar, decir, bueno, pero si meto esta variación, podría funcionar para tal deporte. Entonces, bueno, ahí tienen una clave para empezar a analizar un test de cara al trabajo práctico y a su vida en general. Digamos, el trabajo práctico es una pequeña muestra de lo que ustedes después van a tener que hacer en su trabajo profesional. Entonces, ya analizamos por qué este test nos sirve o no nos sirve para nuestra disciplina deportiva, la disciplina deportiva que estamos haciendo una preparación física, o puede ser una persona sedentaria, pero bueno, ustedes tendrán que ver si esto sirve para una persona sedentaria y por qué sí o por qué no. Después más adelante vamos a ver otros que por ahí se amoldan más a esa situación. ¿Y cuán confiable es este test? Bueno, bien, como dijimos antes, cada uno de estos tests que nosotros vamos a ver si es válido o no es válido, lo vamos a comparar contra el resultado obtenido para la ergoespirometría. En este trabajo de García que ustedes pueden encontrar, existe información que dice que hay una correlación de 0,90, y esto se lo voy a explicar muy brevemente, pero se los voy a explicar porque lo van a encontrar en muchos trabajos. Cuando ustedes se encuentran a hablar de correlación, lo que quiere decir es que una variable varía a la vez que varía a la vez que se modifica otra variable. Si esas dos variables se modifican de una manera proporcional, quiere decir que hay una alta correlación. Por ejemplo, si yo miro los precios de los pasajes a Bariloche, puedo ver que a medida que se acerca el invierno,
van aumentando el precio de los pasajes. Entonces, puedo decir que hay una correlación entre la variable época del año o cercanía al invierno y el precio de los pasajes a Bariloche. Ahora, si yo miro los precios, bueno, justamente precios quizás no sean una variable tan buena para ver esto que quiero decir. Podría pasar que una variable, a medida que aumenta, la otra disminuye y vuelve a aumentar y vuelve a disminuir y vuelve a aumentar, y eso quiere decir que no hay una correlación, es decir, no puedo encontrar que cuando una sube, la otra sube. Y lo importante es que cuando una sube, la otra suba más o menos lo mismo que subió la que subió primero. Entonces eso indicaría que hay una correlación. Pasando en limpio, porque quizás no quedó tan claro con el ejemplo. Acá lo que se muestra es que cuando el VO2 máximo en el ciclo ergómetro, en el ergoespirómetro, daba un valor, el valor en este test daba de una manera. Si el valor en el ergoespirómetro aumentaba un 10%, el valor obtenido por este test también aumenta un 10%. Si el otro aumentaba un 30%, este también aumenta un 30%. Eso sería una correlación perfecta. Una correlación perfecta sería R igual a 1. En este caso dio R igual a 0,90, es decir que bastante parecido. Entonces si el otro aumentaba 10, este aumentaba 9. ¿Sí? Si el otro aumentaba 100, este aumentaba 90. Hay una correlación de 0,9 entre uno y el otro. No es exactamente así con los números, pero sí quiero graficarles que eso es lo que significa una correlación de 0,90. Entonces, en definitiva, y a efectos de analizar este numerito que nos va a dar acá y que lo van a encontrar en muchos trabajos que comparan dos métodos para medir, sepan que cuando dice R igual a, tiene que haber un número parecido a 1. Mientras más parecido a 1, más se parecen los dos métodos que se están comparando. Cuanto más distinto es de 1, es decir, siempre va a ser de 1 para abajo, entonces si me da 0,3, como vamos a ver más adelante, ahí decimos que hay poca correlación, entonces podría decir que el resultado de uno y el resultado del otro no se comportan parecidos. Entonces no podría usar un método y el otro indistintamente. Entonces, volviendo al análisis de este test en particular, podemos ver que este test está muy relacionado al ergoespirómetro y con lo cual yo podría decir que los resultados obtenidos en este test son parecidos a los que obtendría por el otro método, por lo tanto son válidos. Y a la vez, no lo puse acá en el slide, pero lo pueden ver en el trabajo, hay una relación test-retest de 0,96. Es decir, que el resultado tomado una vez y tomado después, 2 días después o hasta 14 días después, dio casi igual que el tomado inicialmente. Entonces eso muestra que hay poca variabilidad de resultados, lo cual hace que sea fiable. ¿Se acuerdan la repetibilidad, la precisión? Que mostraba que si un resultado en las mismas condiciones se repite una y otra vez, hace que sea confiable. Entonces, si yo hoy tomo este test y me da un VO2 máximo de tanto, y lo tomo dentro de 14 días y me da el mismo VO2 máximo, entonces quiere decir que el test es confiable. En este caso, dio R igual 0,96, que es muy parecido a 1, con lo cual quiere decir que esa relación es muy fuerte. Entonces, bien, ahí ya tenemos un análisis hecho de dónde aplicar este test, tenemos una explicación de cómo es el test y tenemos una explicación de cuán confiable y válido es. Este es un poquito el análisis que ustedes van a tener que hacer del método que ustedes propongan en su trabajo práctico. Buenísimo. Vamos a pasar ahora al siguiente test de campo y ya ahora no nos vamos a detener tanto en explicar por qué hacemos cada análisis, sino que directamente vamos a hacer el análisis y le vamos a dar un poco más de dinámica. Usamos el primero para explicar en qué consistía el análisis, ahora nos vamos a concentrar en analizar cada uno de los métodos. Entonces, el siguiente método es el test de carrera de la Universidad de Montreal. Este test
es un test también, como el anterior, de intensidad incremental. ¿Qué quiere decir esto? Que arranca a una intensidad y esa intensidad va aumentando a medida que pasa la prueba. En particular, arranca a una cierta velocidad. De nuevo, el protocolo de este test lo pueden encontrar en la bibliografía, el protocolo completo. Tienen un protocolo, una explicación muy breve del protocolo en el apunte, pero si quieren más detalle pueden recurrir al libro de Martínez López, y en el de Fukuda también está. Pero, en resumidas cuentas, es un test que va incrementando su velocidad. Arranca a 8,5 km por hora y cada 2 minutos va aumentando la velocidad. ¿Cuándo se termina el test? Cuando la persona que está siendo evaluada ya no puede soportar la velocidad a la que llegó, porque cada 2 minutos va a ir aumentando la velocidad. Va a llegar un momento en que no pueda sostener esa velocidad durante 2 minutos. Entonces, cuando no pueda sostener esa velocidad, ese va a ser el punto de fin del test. Y a partir de eso se van a realizar los cálculos buscando tener un valor de VO2 máximo estimado. Entonces, como dijimos antes, el test anterior era intermitente, o por lo menos con cambios de dirección, frenos y arranques. En este caso tenemos un test que es continuo, que es lineal. Si bien acá se hace en pista, podría hacerse tranquilamente en una línea recta e ir aumentando. Pero lo importante es que es incremental, va aumentando, y lo que busca es un poco emular eso que se hace en el ciclo ergómetro o en la cinta de correr, en donde se va aumentando la velocidad y llega un momento en que el sujeto, la persona, ya no puede mantener esa intensidad de carrera. Entonces acá se va emulando eso. Después quedará en ustedes ver si este tipo de test se ajusta al tipo de deporte que ustedes quieren evaluar, ¿sí? Entonces, como decíamos antes, si es un deporte de situación en donde van a tener que arrancar y frenar, esto difiere un poco de esas condiciones. Pero si es una persona que va a tener que correr siempre hacia adelante y que la intensidad puede ir modificándose, entonces este test puede ajustarse bastante mejor. Con respecto a su validez y fiabilidad, ahí pueden ver que el R, del que hablábamos en el test anterior, da 0,99. Es decir, la correlación de los resultados de este test con los de la ergoespirometría son muy, muy, muy parecidos a 1, con lo cual el resultado mostraría ser muy válido, tener una validez muy alta. Para este en particular no había datos de fiabilidad, la mayoría de los tests en este trabajo no mostraban datos de fiabilidad. Y entonces, si no consigo datos de viabilidad, ¿qué hago? O si no consigo datos de validez incluso, ¿qué hago? Bueno, puedo proponer cómo debería hacer para conseguirlos. Entonces, podría ser algo del trabajo que yo dijera, ustedes me dijeran, no encontramos datos de fiabilidad para el test de Montreal. Bueno, ¿cómo lo medirían ustedes? Entonces, tomando la referencia de lo que vimos en el test anterior, podrían decirme, bueno, yo el lunes mido el VO2 máximo de una persona. Y lo hago venir de nuevo el miércoles y tomo de nuevo el mismo test. Y veo qué valor me da. Si me vuelve a dar lo mismo, 2 días después, habiendo sido un descanso suficiente, supongamos que ustedes consideran que ese es un descanso suficiente, si se repite el resultado, es que que la fiabilidad es buena, porque el retest, cumplió. Es decir, lo hice hoy, lo hice dentro de 2 días y cumplió. Otra cosa que ustedes podrían evaluar para ver la confiabilidad de este test es decir, bueno, lo tomo yo y lo toma otra persona. Porque, por ejemplo, acá hay que ir viendo la velocidad, hay que tener la capacidad de decirle a la persona a qué velocidad tiene que correr, porque hay que ir aumentando la velocidad. Entonces eso puede traer alguna diferencia entre un evaluador y otro evaluador. Bueno, entonces podríamos ver 2 evaluadores distintos tomando el mismo test, se obtienen el mismo resultado.
si uno obtiene un valor muy diferente a otro y la confiabilidad no es tan alta porque depende mucho del evaluador. Ahora, si dos personas diferentes consiguen el mismo resultado, entonces es muy confiable. Incluso podría ser dos personas diferentes el mismo día y esas mismas dos personas tomarlo 2 días después y esas mismas dos personas tomarlo 14 días después. Y de esa manera tengo ya 6 datos y si todos me dan iguales es que el test es recontra confiable. En cambio, si hay alguno que se modifica, por ejemplo, entre los dos evaluadores o entre los días, ya empezamos a ver cuáles son las falencias de confiabilidad del test. Con respecto a la validez, en este caso, siempre vamos a tener que decir que la vamos a medir contra el gold standard. En este caso, la ergoespirometría. Entonces, no encontramos datos de validez? Bueno, ¿cómo medirían la validez? Bueno, agarro a un deportista, le hago hacer el test en el cicloergómetro o en la cinta de correr con la ergoespirometría, veo cuál es su VO2 máximo real y después le aplico este test, ya habiendo descansado lo necesario para que sus capacidades estén al máximo, y veo a ver qué resultado me da. Si me dan dos resultados parecidos, es que el test que yo estoy midiendo, que yo estoy utilizando, en este caso el de la Universidad de Montreal, es válido. La ventaja de estos tests ya muy conocidos es que hay muchos trabajos hechos de validación. Entonces ustedes pueden buscar en Google Académico validación test de carrera de la Universidad de Montreal y les van a aparecer mucha gente que hizo esas pruebas y ya están los resultados. No los tienen que inventar ustedes. Los experimentos para evaluar, ¿no? Los resultados no los van a inventar. Pero ahí ya tienen cómo se hicieron y qué resultados dieron, con lo cual ya saben si es válido o no es válido, si es fiable o no es fiable. Entonces acá ya tenemos el análisis del test de carrera de la Universidad de Montreal en cuanto a su aplicación, en cuanto a sus características de validación. También siempre en el apunte ustedes pueden ver que se considera las fortalezas y debilidades del método, que también es algo que ustedes van a tener que considerar. En este caso siempre la fortaleza de estos métodos va a ser la simplicidad y la posibilidad de hacerlo en un campo de entrenamiento con poquitos elementos, y las contras van a ir pasando por ejemplo, en este caso, la dificultad de medir la velocidad. Se puede hacer más complicado o menos complicado dependiendo de los elementos con que uno cuente o de la cantidad de gente con la que uno cuente, si se tiene una pista o no se tiene una pista. En el anterior, con 20 metros de espacio ya puedo hacer el test, y acá necesito, por ejemplo, un espacio ya mucho más amplio porque hay que correr una cantidad mayor. Si se cuenta con una pista, muchísimo mejor. Entonces, bueno, ahí tienen algunos aspectos que tienen que ir analizando de los métodos, y en particular que los estamos analizando de estos métodos en concreto. Excelente. Vamos con el siguiente. Test de 1000 metros. Este test es un clásico. Es quizás uno de los más utilizados en entornos en el que se cuenta con muy poco material, en el que tengo mucha gente para evaluar. Por ejemplo, si tengo un grupo de entrenamiento en una plaza, si tengo un equipo de un deporte, un equipo de fútbol, un equipo de rugby, un equipo de hockey que tienen planteles muy amplios, tengo que evaluar a mucha gente, tengo espacios amplios, pero no tengo material para hacer pruebas demasiado sofisticadas. Bueno, ¿en qué consiste la prueba aeróbica de 1000 metros? Sencillo. Tienen que recorrer 1000 metros lo más rápido que puedan a una velocidad que puedan sostener durante esos 1000 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que se recomienda, lo ideal sería que no salgan rapidísimo y después bajen la velocidad y con eso lleguen hasta los 1000 metros, sino que una velocidad que puedan salir a esa velocidad y llegar hasta el final y puedan sostenerla durante 1000 metros. Ese test, así de sencillo, se puede hacer en una pista, como lo ven ahí en la imagen. Una pista tiene 400 metros, con lo cual por eso pueden ver que el inicio y el fin están separados, porque serían 2 vueltas y media, serían 2 vueltas 400 metros, más media vuelta 200 metros más, serían 1000 metros. Entonces la última media vuelta termina
del otro lado de donde arranqué. Eso sería para medir en una pista. Ahora, tranquilamente puedo estar yo en un parque que tiene, en Capital Federal por lo menos hay algunos parques, y creo que en provincia también hay varios, que tienen medidos los kilómetros. Entonces tengo el kilómetro 0, el kilómetro 1, ya sé que de esa marca a la siguiente hay 1000 metros, un kilómetro exactamente. Entonces le puedo decir a una persona, bueno, te tomo el tiempo de cuando salís de acá y cuando llegas allá. O si tengo marcado 500 metros, puede ir y volver. Ese freno y arranque a veces no es tan determinante, otras veces sí. En el caso de la pista, uno está doblando, lo cual también cambia, no es lo mismo que correr siempre lineal. Pero bueno, todas esas son consideraciones que hay que tener con respecto al espacio. Lo ideal sería tener 1000 metros para correr para adelante a una velocidad constante. A diferencia de los test anteriores, este no es un test incremental, es un test de velocidad continua. Salgo a una velocidad, llego a la misma velocidad. Lo que tengo que hacer es tener la posibilidad de medir el tiempo de una manera lo más fiable posible y la distancia. Eso es a veces lo más complicado, saber dónde arrancan los 1000 metros y dónde se cumplen 1000 metros exactos. A veces eso se puede solucionar con Google Maps, si es que en esa zona tiene una precisión lo suficientemente alta. Muy difícil poder medir 1000 metros exactos con Google Maps, pero lo digo por si ustedes trabajan en una plaza y quieren ver cuánto tiene la vuelta, o en un parque quieren ver cuánto tiene la vuelta, quizás pueden medirlo. Saben que una vuelta son 500 metros, le hacen dar 2 vueltas y tienen una aproximación bastante buena del resultado del test de los 1000 metros. ¿Para qué sirve esto? Bueno, ahí en el apunte ustedes van a ver que algunos test están recomendados para una población en particular. En el trabajo de García, lo recomienda para mujeres jóvenes. Eso tiene que ver con que se evaluó en diferentes poblaciones, mujeres jóvenes, mujeres adultas, hombres adultos, lo que sea. Esto, jóvenes o adultos, se determina por rangos de edad, pero se buscó eso, se evaluó eso, y a raíz de la correlación que le dio una población u otra, te dicen cuál es la mejor. En este caso dio mejor para mujeres jóvenes. ¿Quiere decir que solo lo voy a aplicar para mujeres jóvenes? No necesariamente, es en donde mejor mostró desempeñarse. En particular, en la correlación obtenida contra la ergoespirometría es 0,86. Como ven, es bastante más baja que las otras. Veníamos con 0,90, 0,99, 0,86 es más baja. Ahora, es el más simple de los tres que vimos. No necesito prácticamente nada. Solo necesito poder medir un punto inicial y otro a 1000 metros y tener un cronómetro. Con eso ya puedo tener un valor aproximado de VO2 máximo de un grupo a veces muy grande de gente, porque los largo todos acá, me voy hasta el punto final a los 1000 metros, llego y a medida que van llegando les digo 4 minutos, 4 minutos 20, 4 minutos 30, les va diciendo, después se anotan y ya tengo el resultado del test para 50 personas, 20 personas, las que tenga. Como dijimos al principio, no tiene tanta transferencia, no tiene tanta relación con un deporte de situación. Esto es correr a una velocidad continua hacia adelante. Es más parecido a un deporte cíclico. Pero bueno, para poder programar la intensidad de un entrenamiento a veces puede ser útil en ciertos entornos. En cuanto a su validez, ya hablamos, la fiabilidad de nuevo no estaba expresada. Las ventajas es que es sumamente sencillo. Y la desventaja, bueno, en principio es que es el menos válido de todos los que estuvimos viendo. Por otro lado, tenemos un test que es muy similar al que vimos recién de los 1000 metros, que es el Rockport Fitness Walking Test. Es un test con características prácticamente iguales al de 1000 metros, con la diferencia que
en vez de ser 1000 metros, es una milla. Una milla son 1609 metros y es exactamente 4 vueltas a la pista de atletismo. Y se hace caminando, no se hace corriendo ni trotando. Entonces, este test tiene una particular aplicación a poblaciones de adultos mayores o gente con obesidad o diferentes poblaciones que por una u otra razón les genera algún riesgo o imposibilidad el trotar o el correr. Es un test de velocidad continua. De nuevo, es a ver cuánto es lo más rápido que pueden caminar una milla en una velocidad a la que puedan mantener constante. Se hacen cálculos al final de la misma manera para obtener el VO2 máximo. Les repito que siempre los cálculos los pueden encontrar en la bibliografía. Y lo interesante de esto es la simplicidad. Tengo que poder medir 1609 metros, un cronómetro y caminar. Lo puedo tomar casi para cualquier población. Y me da una buena noción del VO2 máximo para después poderles programar un entrenamiento basado en el indicador VO2 máximo. Como pueden ver ahí, hay un R de 0,69, mucho más bajo que el 0,86 que vimos para el test de 1000 metros. En este caso van a tenerlo mucho más detallado en el apunte y todavía más detallado en el trabajo de García, que les recomiendo fuertemente que lo lean. Es bastante corto, está en castellano y creo que les va a ser relativamente sencillo entenderlo. Lo que no entiendan lo podemos volver a ver en alguna de las clases en Zoom. Entonces, ese R es bastante bajo y él se recomienda mayormente para mujeres y hombres mayores, digamos, adultos mayores. Si bien no es una correlación muy alta, entonces la validez quizás no es tan alta, pero vamos a estar trabajando con poblaciones para las cuales quizás el ajuste que yo tenga que hacer no sea tan fino. No es lo mismo la finez, la finura, no sé cómo se diga. ¿Cuánto yo tengo que ajustar para un deportista de élite cuya diferencia de entrenamiento, una pequeña diferencia una pequeña diferencia de intensidad haga mucha diferencia de rendimiento, con respecto a una población mucho más general, con una preparación física más alejada de los altos niveles, en los cuales las adaptaciones son mucho más globales. Entonces, tener esto es un buen indicador de la salud cardiorrespiratoria, de lo que se llama el fitness cardiorrespiratorio, como para poder entender la situación de la persona y poder ajustar el entrenamiento. Entonces, no necesito una validez tan alta y una fiabilidad tan alta, porque mi interés es bastante más global que en otros donde estoy tratando con deportistas a los que quiero usar lo que alguna vez escuché a algún entrenador hablar de cargas láser, digamos, poder hacer un trabajo bien específico con una carga sumamente individualizada y bien estipulada, cosa de que sea lo más eficiente posible con el menor desgaste innecesario. Eso quiero con un deportista de alto rendimiento. No lo quiero matar de más porque necesito que rinda después, pero tampoco quiero que regale el entrenamiento. Entonces necesito la carga láser. Quiero que sea lo mínimo indispensable, pero que sea el máximo resultado. En el caso de poblaciones mucho más generales, como es el caso de la prueba de Rockport, que lo hago con gente que ni siquiera está pudiendo correr por alguna razón, con tener una aproximación global ya es bastante interesante. Entonces, si ustedes me presentan, bueno, encontré este método, pero tiene una validez baja. ¿Y por qué lo usás? Lo uso porque aunque tenga una validez baja, a mí me sirve. Me sirve para tener este resultado, que lo voy a usar de esta manera y no necesito tanta fineza como en otros casos porque lo compenso de esta manera. Entonces ese es otro análisis válido que ustedes pueden hacer.
Esto quiere decir, no siempre tienen que utilizar o proponer métodos que tengan validez y fiabilidad de Rs por arriba de 0,90. Pueden usar cualquiera de ellas siempre y cuando esté bien justificada. Y ahora sí llegamos al último test que vamos a evaluar, que vamos a analizar en esta clase, en este episodio 3, parte 2, y con el cual vamos a dar cierre al episodio 3 en general. Este es un test del tipo escalón. A diferencia de los test anteriores, que eran test de carrera, en este la evaluación se va a hacer con una persona subiendo y bajando de un escalón. Van a poder ver en la bibliografía que hay muchos test de este tipo. En particular vamos a ver el Queen's College, que es uno de estos test de escalón, que utiliza una altura de 41 centímetros. Hay otros test que utilizan alturas variables, va aumentando la altura del escalón. Este en particular tiene una altura fija y lo que tiene que hacer la persona es respetar el ritmo que se marca. En este caso se ve ahí un metrónomo, pero lo importante es que mantenga un cierto ritmo. Entonces, va a hacer todo el protocolo y se le va a tomar la frecuencia cardíaca al final del estudio. Con esa frecuencia cardíaca se hacen los cálculos y a partir de ahí se estima el VO2 máximo. Ahí pueden ver que yo puse un R de 0,95. Ese R 0,95 corresponde al trabajo de García. Sin embargo, Martínez López en su libro pone R's muchísimo más bajos. R's de alrededor de 0,3, lo cual es muy diferente. 0,95 es prácticamente lo mismo o es sumamente válido y tiene una cercanía muy grande con lo que yo mediría con un ergospirómetro, y 0,30 es prácticamente que no me sirve. Estas cosas son las que hacen que uno empiece a dudar de utilizar o no un método. Hay una variabilidad muy grande de resultados y lo que tengo que hacer es buscar referencias. Entonces tengo que buscar más trabajo. Yo en este caso busqué 1 y 1 y tendría que buscar otros varios para desempatar, para acumular información. Si yo busco 2, 3 trabajos y siempre todos hablan de una correlación muy alta, listo, no busco demasiado más. Ahora, si empiezo a buscar y empiezo a ver diferencias grandes entre un trabajo y otro, puedo empezar a sospechar. De todas maneras, es muy importante tener también percepciones de cómo le funciona en el campo a uno mismo. Entonces, yo podría tomar este test. El protocolo está, lo puedo utilizar y puedo ir viendo cómo responde con mi población. Entonces, puedo agarrar a una persona. Este test también lo que tiene de bueno es que se puede tomar a grandes cantidades de personas. Yo tengo un escalón de 41 centímetros muy ancho, por ejemplo, como un escalón de un patio, podría hacerlo ahí y pueden haber 10, 15, 20 personas subiendo y bajando el escalón y después se toman la frecuencia cardíaca por medio de un cronómetro que yo activo y les digo 15 segundos, listo, se toman la frecuencia cardíaca y ya tengo estudiadas a 20 personas juntas. Entonces, ¿me voy a achicar, voy a dejar de usar este test por la diferencia de datos que encuentro entre un estudio y otro? Bueno, si yo encontrara una evidencia muy contundente de que los resultados no son confiables, y podría desestimarlo. Ahora, ante esta duda, yo podría tomar esos estudios, esas evaluaciones, la vuelvo a tomar 2 días después y veo a ver si me da un resultado similar. Si me da un resultado similar una y otra vez, yo no puedo asegurar que sea válido, no puedo asegurar que ese VO2 máximo sea el que yo mediría con una ergoespirometría, pero sí puedo asegurar que es repetible. Y si es repetible, lo puedo usar como comparación con la misma persona. ¿Se acuerdan en el episodio 1 para qué evaluamos? Para comparar, y que ese comparar podía ser dentro de la misma persona. Bueno, acá es donde se vuelve importante. Yo puedo poner esas 20 personas, las hago subir, bajar, terminan, se toman la frecuencia cardíaca, calculo el VO2 máximo para todos y vuelvo a hacer lo mismo dentro de 3 días.
Lo volvemos a hacer y comparo. A todos les dio lo mismo que la vez anterior. Entonces mi test es confiable. Con una sola prueba no puedo decir es súper confiable, pero ya empiezo a ver que es confiable. Puedo repetirlo de nuevo dentro de otros días, de 10 días más, y vuelvo a ver si es confiable. Y si veo que todo eso resulta confiable, entonces yo lo que puedo decir es, bueno, perfecto. Yo no puedo asegurar que el VO2 máximo que me da sea el real, pero lo voy a tomar como real. Hago un entrenamiento y dentro de 2 meses vuelvo a tomar el test y veo a ver si mejoró. Si ese VO2 máximo es mayor de lo que era antes, yo puedo decir que el VO2 máximo mejoró. ¿Por qué puedo decir eso? Puedo decir eso porque yo sé que el test no es que aumenta porque es variable el test. Porque yo lo medí hoy, lo medí hace 2 días después y lo medí 10 días después y me dio resultados siempre iguales. Entonces no es que aumenta por aumentar. Si ahora aumentó porque la persona tiene un mayor VO2 máximo. Entonces, si bien para programar podría ser un poco más polémico, digamos, para evaluar si hay una mejoría o una desmejoría, sí que me puede servir. Y esa es otra consideración que podemos tener cuando elegimos test para utilizar. Que muchas veces dice, pero ese test no está validado. Ok, no está validado, pero yo hice una prueba interna propia y sé que en mi contexto, en el escalón que yo uso, con el reloj que yo uso, en el patio que yo tengo, con las personas que yo estoy evaluando, ese test repite y es confiable. Entonces lo voy a usar para ver la evolución de una persona contra sí misma. Si lo comparo con la persona del lado, no me sirve. Tengo que comparar contra la misma persona que estoy evaluando. Eso es un poco lo que podemos extraer del análisis de esta prueba de escalón de Queen's College con los datos que tenemos. Si quisiéramos utilizarlo y hacer un análisis más confiable, digamos, un análisis más definitivo, tendríamos que agarrar más bibliografía, tiene que haber un montón de validaciones de este método y ver qué otros resultados dan. Posiblemente encuentre valores intermedios entre ese 0,3 que dice Martínez López y este 0,95 que dice García. Entonces hemos llegado al final de este episodio 3 parte 2 y por lo tanto final del episodio 3 en total, titulado VO2 máximo, en el cual nos encargamos de ver diferentes maneras de cuantificar y de conseguir indicadores para el ejercicio o la actividad física de carácter mayormente o preponderantemente aeróbico. En el próximo episodio, que va a ser el episodio 4, nos vamos a empezar a meter en maneras de evaluar y conocer indicadores de trabajo físico, de actividad física de carácter más anaeróbico. Así que les recomiendo que agrupen estas dos partes del episodio 3, que las repasen en forma general, que hagan todas las consultas que quieran hacer. Así llegamos al episodio siguiente con esto lo más sólido posible, porque vamos a continuar desde acá. Y tiene una relación muy grande con esto, aunque uno a veces tiende a pensar que son dos cosas distintas. No son dos cosas distintas, como dijimos, el continuum energético marca que todos los sistemas están funcionando a la vez. La energía proviene de todos al mismo tiempo. Lo que hacemos es que uno tiene más protagonismo que otro. En estas dos partes nos centramos en la energía que viene producida por el sistema de respiración aeróbica, pero en los que viene vamos a ver qué pasa cuando utilizamos energía proveniente de otros sistemas. Así que les dejo esa inquietud, les recomiendo que lleven todo esto al día para no llegar en cero al episodio 4. Y una vez más, esto continuará. Nos vemos la semana siguiente. Les mando un saludo enorme y adiós.